hermanitos, esta noche para poder leer la escritura. Espero que vengamos con hambre para poder escuchar la palabra del Señor. Hoy vamos a dar inicio a un nuevo libro de la escritura, así que vamos a dar inicio a una de las cartas del apóstol Pablo, como se los había mencionado, y vamos a seguir con el libro de Gálatas. Vamos a seguir el correlativo después de Corintios, así que hoy vamos a dar inicio a esta preciosa carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Vamos a leer, hermanitos, esta noche. Capítulo 1, verso 1 dice de la siguiente manera. Dice el versículo número 1 de la manera siguiente: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Una vez más dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hasta ahí vamos a la lectura, hermanitos. Vamos a orar para que el Señor nos hable. Oramos. Buen Dios y Padre que está en el reino de los cielos. Amado Señor, gracias le damos en esta preciosa noche porque podemos adorar, bendecir y exaltar tu precioso nombre. Gracias también a sí mismo porque hoy podemos abrir este precioso libro sagrado que es tu palabra y poder ser nosotros instruidos y enseñados a través de ella. Rogamos, precioso Espíritu Santo, que hables a nuestras vidas conforme a tu misericordia y la necesidad que hay en cada uno de nosotros. Tu buena palabra, Señor, pueda caer en buena tierra y pueda producir el fruto que tú esperas en nosotros. Háblanos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, por quien te damos gracias. Dicen amén, hermanos. Tengan la bondad de sentarse. Hoy damos inicio, hermanitos, a esta nueva carta y queremos notar un detalle, hermanitos. Hay varios detalles que se pueden encontrar en estos primeros 5 versículos que hemos leído, pero vamos a tratar de enfocarnos en uno nada más, aunque no voy a pasar por alto de mencionar los otros, pero me voy a dirigir por uno y eso es lo que vamos a meditar, que es lo que me interesa más. Y es sobre la importancia, hermanitos, de tener una auténtica relación con Dios. Eso es lo que vamos a meditar hoy. La importancia de tener, oiga bien, cada uno de nosotros una relación auténtica. Una relación auténtica, una relación personal o una relación propia, como usted quiera llamarle. Pero es importante que cada uno de nosotros velemos por tener esa relación propia, auténtica con Dios. Es bien importante. Entonces eso es lo que vamos a señalar hoy. Ahora, voy a tratar de ser bastante breve, hermanitos, con estos primeros 5 versículos. Y para dar inicio, voy a tratar de darles una pequeña y una breve introducción acerca de el por qué el apóstol Pablo escribe esta carta y se la envía a los hermanos que se encontraban en las iglesias, en las iglesias de Galacia. Para poder nosotros tener por lo menos un panorama un poco más claro, hermanitos, el por qué Pablo envía esta carta. Entonces vamos a
a través de esta introducción general, hermanitos, que vamos a dar para poder nosotros saber el tiempo y para poder saber también las circunstancias en las cuales se encontraban los Gálatas. Y al poder nosotros ver, hermanitos, el tiempo y las circunstancias en las cuales ellos vivían, vamos a ver esos elementos que Pablo señala aquí para, diría yo, llamar la atención a los Gálatas. Y para ello, oiga bien, debemos de entender nosotros primero, cómo fue que la iglesia de los primeros siglos, o la iglesia primitiva, o los primeros cristianos, se empezó a desarrollar. Oiga bien, es bien importante lo que vamos a mencionar ahorita, porque esto es básico, porque esto sería como historia, diría yo, general de cómo fue que la iglesia empezó. Porque todo lo que ahorita les voy a decir, lo poco de todo lo que les voy a decir, es el principio de cómo se desarrolló o cómo fueron los primeros pasos de la iglesia sobre la tierra. Y todo lo que yo les voy a decir, me voy a estar basándome en lo que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, para poder entender nosotros esto, cuál era el tiempo y las circunstancias en las cuales se estaba viviendo en este tiempo del apóstol Pablo, y por lo cual se ve la necesidad de escribir esta carta y poder enviársela a todas las iglesias que estaban en Galacia, es importante saber eso, cómo fue que la iglesia empezó a desarrollarse. En primer lugar, si ustedes recuerdan, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y aún antes del libro de los Hechos, porque acuérdense que el libro de los Hechos es la continuidad, diría yo le digo de esta manera, de lo que es San Lucas, porque el libro de los Hechos lo escribió Lucas. Entonces, empieza, oiga bien, en el libro de los Hechos, para ser más exacto, en el capítulo número 1 y en el capítulo número 2, nosotros vamos a darnos cuenta de que dice que después de que Jesús fue crucificado, fue sepultado, dice que Él al tercer día resucitó. Después de que Él resucita, dice que durante 40 días, oiga, 40 días, Él anduvo predicando el reino de Dios. O sea, 40 días, imagínense, 40 días después de resucitado, fueron 40 días donde Él anda compartiendo el mensaje del reino. Y luego Él dice que ascienda a los cielos. Y es aquella porción donde dice que se aparece, cuando Él es llevado, dice, al cielo, dice que unos ángeles les dice que hacéis mirando, dice, al cielo, varones Galileo, que así como le habéis visto ir, así volverá una vez más. Entonces, Él se va, pero en ese tiempo Él les está predicando el mensaje del evangelio. Y eso era lo que ya también anteriormente en el libro, en los evangelios, Él les había dicho de que fueran, si ustedes se recuerdan, les dejó la gran comisión. Les dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere va a ser condenado. Ahora, ese era el mensaje que el Señor les encargó a ellos. Pero oigan, note esto. Ellos no tenían claro y no tenían bien definido cuál era el mensaje que ellos iban a llevar. Porque a ellos, oiga bien, mire, hoy que estamos nosotros, que más de 2000 años después, para nosotros es bien fácil entender el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque ya pasaron más de 2000 años. Ya pasó el tiempo de los apóstoles, ya pasó el tiempo, diría yo, y fue el más grande del apóstol Pablo, y luego ha venido hasta nuestros días donde el evangelio se ha venido desarrollando, y hoy nosotros es fácil entender cuál es el mensaje principal del evangelio. Ahora, ¿no dijeron amén? Por ejemplo, yo le pregunto, ¿ustedes saben cuál es el verdadero mensaje del evangelio? Tampoco, pues. ¿Son cristianos o no cristianos? Si son cristianos tienen que saber cuál es el verdadero mensaje del evangelio. ¿Cuál es? ¿Alguien me lo quiere decir? La salvación, exacto. ¿La salvación por medio de quién? De Jesucristo. Ahora, imagínense, apenas he respondido uno y los demás ¿qué? Yo le digo, porque es bien fácil ahora, porque hoy sí sabe, ¿sabe por qué? Porque hoy tenemos este libro sagrado completo, tenemos ya los evangelios escritos, y más que eso, tenemos las cartas paulinas, tenemos las cartas de Pablo, que fue el complemento perfecto de lo que es saber qué es el evangelio.
Pero oiga, lo que yo estoy insistiendo es eso, de que la comisión que les da Jesús a sus discípulos, ellos no lograron entenderlo. Para ellos, los discípulos, no solo los 12, acuérdense que habían muchos más, porque luego de los 12 envió a 70 y se iban añadiendo muchos más. Entonces, ¿cuál era el pensamiento de todos ellos? ¿Sabe cuál era el pensamiento? Era de que a Jesús lo entregaron en manos de pecadores y le quitaron la vida, y que era injusto lo que habían hecho, y que era por causa de un hombre que él había padecido. ¿Y quién fue? Díganlo. Judas. Era uno de los 12. Ellos lo que sabían era que Judas, nuestro compañero, lo entregó por unas cuantas piezas de plata en manos de pecadores y lo crucificaron y murió. Hasta ahí. Hasta ahí ese era nada más lo que sabían, la definición que tenían de lo que era el evangelio en Cristo. Era lo único. Pero ahora nosotros no, como lo estoy repitiendo, hoy nosotros sabemos que sí, fue injusto que lo entregaran en manos de pecadores, pero hoy tenemos la Biblia de que dice que ya estaba escrito que así debería de ser. Estaba el hijo de perdición que lo iba a entregar, ya lo sabemos. Ellos no sabían eso. Y luego, como le digo, uno ve a Pedro, después del derramamiento del Espíritu Santo, uno ve a un Pedro que se levanta. ¿Y qué fue lo que dijo? Nada más lo que le estoy diciendo. Injustamente entregaron al Hijo de Dios. O sea, había algo que sí tenían bien claro, de que era el enviado de Dios. Eso sí bien lo sabían todos. Lo sabía, mire, lo sabía Mateo, lo sabía Marco, lo sabía Lucas, lo sabía Juan. Los 4 ellos sabían que Jesús era el enviado, el Hijo de Dios, pero hasta allí no más. Y aún después de que Pedro, lleno del Espíritu Santo, él se levanta a predicar. ¿Y qué les dice a aquellos judíos que estaban allí? Ustedes, les dijo, ustedes le dieron muerte al Hijo de Dios. Pero él les dice, ¿hasta dónde fue lo más que llegó Pedro? A decirles de que si ellos se arrepentían, el Señor los podía perdonar. Pero ellos, oye bien, podrían arrepentirse, podían obtener el perdón de pecado y seguir con su camino. ¿De qué? Religioso de la ley. Hasta ahí nomás. Pedro no vamos a ver diciéndoles a ellos, ahora, ustedes crucificaron al Hijo de Dios, ese que murió en la cruz es el sacrificio que Dios había preparado y era la ofrenda sustitutoria para que ustedes fueran perdonados y recibieran la salvación de sus almas. No vemos nada de eso. ¿Por qué? Porque no tenían bien claro y definido lo que era el mensaje de la salvación del evangelio. No lo sabían. Y por eso le estoy diciendo esto, porque tenemos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y cada uno de ellos tiene un pensamiento diferente. Lo tenemos ahora, pero si lo leemos es muy diferente. Hay veces como que se contradijeran entre ellos. ¿Por qué? Porque Juan lo vio de una manera y lo escribió. Lucas lo vio de otra perspectiva y así lo escribió. Marcos, Mateo, fue lo mismo. Entonces, esa fue, como le digo, y es de ahí donde se depende de que habían diferentes corrientes, diferentes ideologías y pensamientos de quién era el Hijo de Dios. O sea, de allí depende las diferentes teorías o ramas que hay de teología. O sea, como le digo, todos sabían que era el enviado, que era el Hijo de Dios, pero hasta ahí nomás. Nunca entendieron de que Cristo era ese cordero que venía y que era algo, el sustitutorio de nosotros. Eso no lo entendían ellos. Entonces, ¿qué tuvo que pasar? ¿Qué tuvo que pasar? Uno puede verlo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, de que empezaron a convertirse muchos gentiles. Oiga, empezaron a convertirse muchos gentiles, no eran judíos, eran gentiles, y empiezan a convertirse. Y es ahí donde viene y lo que se da el concilio en Jerusalén, le llaman el primer concilio, donde se reunieron los maestros, los que enseñaban y los evangelistas y los profetas se empezaron a reunir. ¿Y cuál era el tema que estaban tratando? Era porque, acuérdese que ellos eran judíos, practicaban lo que era el judaísmo, que hay un sacerdote, hay un templo, hay sacrificios, tienen que haber víctimas que ofrecer. Ese era el rito de los judíos. Entonces vienen y se convierten los paganos a Cristo. Entonces, ¿qué dijeron? Aquellos que se venían convirtiendo a Cristo.
que no les era suficiente creer en el Hijo de Dios, que para que ellos fueran salvos necesitaban circuncidarse, tenían que guardar la ley. Entonces viene Pablo y dice, no puede ser eso, no puede ser eso. ¿Por qué? ¿Por qué le estoy diciendo todo eso? Porque aquí vamos a arrancar de cómo fue que inició el evangelio y cómo se dio esa ruptura entre los judíos y lo que fue el ministerio que empezó el apóstol Pablo. Porque él se independizó. ¿Por qué? Porque, mire, me voy a adelantar con esto. Porque Pablo fue el pionero del evangelio por la gracia o por fe en el Hijo de Dios. No, anteriormente eran ellos los judíos, porque ¿quién existía? Era el templo judío. Ahí se hacía todo. Ahora, pero cuando se empiezan a convertir los paganos, los gentiles, decían, ¿cómo van a creer? Decían, que estos paganos idólatras se brincan de un solo al cristianismo y ellos son salvos. No, decía, si estos quieren ser salvos, tienen que guardar la ley y tienen que circuncidarse. Entonces ahí donde Pablo salta y dice, no, tiene que ser nada más por fe, sin obras de la ley. Ahora, ese fue el tema que empezaron a discutir. ¿Y a qué conclusión llegaron? Llegaron a la conclusión de que está bien, dice. Está bien, no les impongamos, decía, a estos gentiles algo que ni nosotros hemos podido llevar. No, ¿por qué le estaban imponiendo algo que ni ellos habían podido hacer? Entonces está bien, les dijo. Está bien que crean en el Hijo de Dios, que no se circunciden, que no guarden la ley, pero sí, que no se les olvide. Y a Pablo se lo dijeron también, acuérdese, no se vayan a olvidar de los pobres. Entonces, ahí es donde digo que se empieza a dar lo que es los primeros pasos del cristianismo. Ahora, cada uno, como le digo, pensaba de una manera diferente, aunque creían en el Hijo de Dios, que era el enviado. Pero había diferentes corrientes. Entonces, ¿alguien sabe quién era el principal en Jerusalén de la iglesia, del templo de Jerusalén? ¿Cuál apóstol era, por decir así, el principal y el que tenía el respeto para los judíos? No fue Pedro. ¿Alguien se acuerda quién fue? Les voy a dar una pista. El hermano de Jesús, en carne. Santiago. Santiago era el principal. A él le tenían respeto. Él era el principal. Entonces cuando Pablo se levanta, oigan, para empezar él su ministerio, entonces viene y le dice él de que no es así la cosa. O sea, porque Santiago, él estaba nada más haciendo lo que era el judaísmo. Y eso es lo que, bueno, me estoy hablando con esto, pero es lo que dicen los primeros versículos aquí. Ya me lo van a entender con eso. De que él era el principal, o sea, a quien le tenían el mayor respeto era Santiago, el hermano de Jesús. Pero después de él, en Jerusalén, era él, pero estaba Antioquía. Y en Antioquía, acuérdese que habían profetas, habían maestros. Si no, acuérdese, era lo que meditamos un día de estos, pues con otro tema, ¿verdad? Que cuando llega Bernabé ¿con qué? Con Pablo a ese lugar, dice que estaban reunidos ahí y el Espíritu Santo habló y dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra en que los he encomendado. Habló el Espíritu. O sea que ahí habían hombres de Dios. Pero oiga bien, no fueron ellos quienes lo enviaron a Pablo, fue el Espíritu Santo. Entonces, como digo, la máxima autoridad de Jerusalén era Santiago, pero ahí en Antioquía eran estos. Habían hombres de Dios que dirigían ahí en ese lugar. Ahora, como les digo, esto es algo rápido que estoy haciendo para que me puedan entender cómo se desarrolló los primeros pasos de la iglesia primitiva o los cristianos del primer siglo. Ahora, algo interesante que pasó también ahí fue esto. Y era de que surgieron, no sé si han escuchado ustedes una palabra llamada helenistas. Levante la mano. No, si ni sabían quién era, si era Santiago. Surgieron los famosos helenistas. ¿Saben quiénes eran los helenistas? Eran aquellos judíos que no habían nacido en Jerusalén, sino en las afueras de Jerusalén. O sea, cualquier pueblo que no fuera judío.
Eso era lo que llamado, y si quiere vaya a ver allá en su diccionario, vayan a ver, en el internet lo va a encontrar, ponga usted helenista, ahí le va a decir eso. Que eran todos aquellos judíos, pero que no habían nacido ahí en Jerusalén, sino que en pueblos aledaños, o sea, cualquier otro pueblo pagano que no fuera Israel. Esos eran los helenistas. Entonces, oiga, por si no lo sabía, ¿Pablo era judío, sí o no? Contesten, pues. ¿Pablo era judío, sí o no? Segunda. ¿Pablo era judío, sí o no? Sí, claro que sí. Él dice, soy hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, celoso de la ley, fariseo. Él era judío, papá y mamá judío, él es hebreo de hebreos. Claro, pero ¿por qué? ¿Por qué le llaman Pablo? Si Pablo no es un nombre judío, sino que tenía un nombre latino, o de latín. Es lo que le acabo de decir. Pablo se crió en un ambiente helenista. Él es, ¿de dónde era Pablo? ¿De dónde era Pablo, pues? Mire, fácil. Pablo o Saulo exacto, de Tarso. Y Tarso estaba afuera de Jerusalén. O sea, él nació en Tarso. Y él se crió en un ambiente helenista. O sea que ellos no practicaban el judaísmo. Eran paganos. Entonces, ¿por qué le cambiaron el nombre a Pablo entonces? ¿Cómo se llamaba entonces Pablo? Saulo. ¿Y Saulo de dónde viene? Es un nombre hebreo, pero ¿de dónde se deriva? De Saúl. Se deriva de Saúl y le pusieron Saulo. Acuérdese que según el rito hebreo era que al octavo día tenían que circuncidar al niño. Dicen que cuando circuncidaban al octavo día, ahí le ponían el nombre. O sea, el nombre original es Saulo. Ahora, que cuándo y en qué momento le pusieron Pablo, no se sabe. No se sabe cuándo. Pero uno lo conoce como Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo, no el apóstol Saulo. Uno lo ve que allá en el capítulo 9 del libro de los Hechos tiene la revelación, ¿verdad? Pero vea, le menciono esto porque se dieron ese grupo de helenistas, de que ellos eran los que practicaban la fe en el Hijo de Dios. Y de allí venía Pablo. Entonces, ¿qué pasó? Por lo digo, todo lo que estoy diciendo es en el libro de los Hechos. Dice que se encontraron estos helenistas y venía Santiago con la iglesia de Jerusalén y ven que estos andaban hablando de un tal Jesús. Y les dice, ¿y de quién andan hablando esto? De un tal Jesús que murió. De él andan hablando. Entonces, entonces ¿qué dice? Son de Cristo. Sí, de un tal Cristo que vino, murió y resucitó. Entonces, como ellos dicen que eran seguidores de Cristo, ¿le llamaron qué? Y en Antioquía le llamaron cristianos por primera vez. Ahí se dan que se le llaman cristianos a ellos. Pero estaba la iglesia de Jerusalén siempre. Los que sí querían seguir guardando la ley, hacían los sacrificios, se circuncidaban, o sea, eran los de pura cepa, pues los de verdad, judíos. Pero viene Pablo, siendo judío, pero ahora a él se le revela lo que es. Oiga, por eso estoy diciendo todo esto. Todos los hombres del ayer antes de Pablo no tenían una clara definición de lo que era el evangelio. Entonces Pablo es donde él saca a flote lo que es el verdadero evangelio. Pero es hasta ahí donde Pablo que empieza a hacerse. Antes no se hablaba de esa manera así tan clara de lo que era el evangelio. Pero les repito, nosotros bien lo sabemos, es bien claro para nosotros. Pero ahora, para seguir un poquito con la historia. Entonces ahí, como le digo, es donde Pablo empieza a tener esos encontronazos con ellos. Si ustedes se acuerdan, tuvo que pelearse con Pedro. Porque viene Pedro, imagínense, Pedro, y se encuentra con los judíos, comía con los judíos, celebraba la cena del Señor con los judíos, pero cuando venía Pablo y venían aquellos cristianos, les decía, hermanos, me voy. Y se iba. Y se juntaba con los helenistas, con los cristianos, y actuaba como cristiano, y ya dejaba que no era judío. Entonces viene Pablo y le dice,
En otras palabras le digo, eres hipócrita, Pedro. Porque tú siendo judíos, dices que no hay que se circuncide o que no se circuncide. O sea, lo que hacía Pedro era saltarse para un bando y se hacía de este lado. Se venía con los judíos, se hacía judío. Estaba con los gentiles, se hacía gentil. Entonces, a Pablo no le gustó eso. Y dice que él estaba actuando de una manera hipócrita. Pero yo le voy a decir esto. Yo puedo entenderlo de esta manera hoy. Y digo yo que no era que fuera tan hipócrita. Tal vez poquito. Tal vez un poquito porque aquí actuaba de una manera y aquí actuaba con los otros de otra. Yo no puedo decir que fuera tan hipócrita, sino que yo puedo decirlo de que Pedro tenía un corazón lleno de amor. Yo eso puedo decirlo. Porque es como hoy. Nosotros somos cristianos evangélicos, ¿sí o no? ¿Conocen los adventistas? Ellos no creen igual que usted y mí. No. Ellos quieren seguir guardando la ley. Pero por eso no les vamos a hablar. Le pregunto, ¿por eso no les vamos a hablar? ¿Y por eso los vamos a odiar? ¿Los vamos a rechazar? No. Son humanos igual que nosotros. Ahí estaba Pedro. Si estos se circuncidan, para el Señor se circuncida. Estos no se quieren circuncidar, para el Señor no se circuncida. Estos quieren guardar la ley, para el Señor la guarda. Y estos no quieren guardar, para el Señor no la guardan. Me hacía para esto, me hacía para allá, me hacía para acá. Así yo lo puedo ver de esa manera. Pero ahí viene Pablo y dice, no, para mí no, dijo, este era rígido. Este era recto. Para mí no, para mí es una hipocresía de parte tuya, le dijo. Pero es ahí, como le digo, es donde Pablo es el pionero de se lo voy a decir una sola vez, de la gracia, el mensaje de la gracia. El mensaje que es por fe y no por obras. Entonces a él se le revela. Y él es el que saca a la luz lo que es el verdadero evangelio. Entonces, pero como le digo, es ahí, viendo toda esa situación, a Pablo no le parecía. Entonces, es ahí donde Pablo se independiza y se va con su ministerio y su llamado de parte de Dios, no con la cobertura de Santiago, que era el líder en Jerusalén, ni tampoco de los profetas y maestros que estaban en Antioquía. No dijo, ni con estos, ni con estos, me voy yo solo. Ahí Pablo empieza su ministerio. Imagínense, y es ahora, es donde yo podría haberme alargado un poquito más en eso, hermanito, pero yo traté de resumirlo para agarrar y tomar ya los 5 versículos estos, aunque había quizás bastante para poder hablar solo de la historia de él, de la iglesia, pero quise resumirlo los 2 en esto solo. Entonces ahí Pablo viene y él se independiza, y no, como le digo, bajo la cobertura de Santiago, que él era el hermano del Señor y era el líder en Jerusalén, ni tampoco por los profetas y maestros que estaban en Antioquía. No, dice, con ninguno de estos. Porque aquí él lo va a decir, que él era apóstol, no de hombres ni de hombre. Ahora, vamos a analizar los versículos. Y vamos a ver cómo Pablo empieza a hablar de dónde proviene su ministerio. Y eso es lo que yo quiero enseñar esta noche. Es la importancia de tener cada uno de nosotros, oiga bien, tener una auténtica relación con Dios. Eso es bien importante. Si Pablo no hubiera tenido una auténtica y verdadera relación con su Dios, él se hubiera dejado llevar o por Santiago de la iglesia de Jerusalén o por los maestros y profetas que estaban en Antioquía. Pero como él tenía su propia relación, oiga, propia y auténtica relación con Dios. Entonces yo quiero que hoy nos vayamos y ustedes sepan que deben de tener, es importante que todos nosotros tengamos una auténtica relación con Dios. Que usted no se mueva porque su hijo está aquí. Que usted no se mueva porque su mamá está aquí. Que usted no esté aquí porque su esposo viene. Y usted viene porque usted viene, hermano, porque ella viene. O porque sus hijos vienen, o porque los papás vienen. No, no, no. Oh, yo estoy ahí por mi hermano que está ahí. O yo estoy ahí por mi hermano. No, no, no es eso. Yo tengo que venir y buscar de Dios porque necesito mi propia y auténtica relación con Dios. Que el día que mi esposa diga, no, yo no voy a la iglesia y lo dejo.
y yo me voy a ir también. No, no, yo no, porque yo no soy por ella aquí. Y si un día se va, es porque se quiere ir. Es porque está por otra cosa y no por Dios. Y esto que hay veces en mensajes generales lo he dicho. Que aquí no están, los hijos no están porque sí, porque mi papá me lleva, voy a ir. Y si mi papá no voy, yo no me muevo. ¿A dónde está su relación auténtica, jóvenes, con Cristo? O sea, que ustedes tienen una relación detrás de papá, detrás de mamá, detrás de mi familia, y no una auténtica con Él. Porque cuando tenemos una auténtica relación con Él, yo me muevo por Él. Mi papá no va a ir, que se quede, que le vaya bien. Mi mamá no va, que se quede, yo me voy. Ese es tener una auténtica relación con Cristo. Que yo no me muevo porque otro se mueve. Da el paso, allí doy yo. Da otro paso, allí lo doy yo. Va para atrás, me voy para atrás con Él. No, no es así. Imagínense que Pablo hubiera sido así, no hubiera tenido esa auténtica relación con Cristo. Él se hubiera dejado llevar por lo que le hubiera dicho Santiago, o por lo que le hubieran dicho los maestros y profetas. Pero él dijo, no, dijo, yo no me voy a dejar llevar por ninguno de estos. Yo tengo mi propia y auténtica relación con Cristo. A mí quien se me reveló allá camino a Damasco no fue Santiago, el hermano de Jesús. Porque lo que quiera puede decir, ¿verdad? Es lo típico, ¿verdad? Como le digo, el ejemplo que estoy poniendo, si va fulana porque es mi mamá, mi hijo, mi esposa, mi hijo, mi mamá. No. Aquí tenemos que tener una relación propia con Él. Y le voy a poner el primer ejemplo mío. Aquí no están mis hijas porque yo voy a la iglesia porque mi papá es el pastor, por eso voy, no porque no fuera. Imagínense, qué feo, ¿verdad? Porque mi papá es el coordinador de los diáconos y está ahí. Yo estoy porque mi esposo es el encargado del grupo de alabanza, por eso voy, no porque yo no fuera. No es eso. No es eso, pero ahora cabe la pregunta. ¿Qué tal si ese que está arriba de usted, que es su esposo o son sus padres, ya no vinieran? ¿Qué hiciera usted? ¿Qué hicieran? Imagínense, ¿qué hiciéramos? El que tiene esa auténtica, ¿verdad?, relación con Él, nada lo va a mover. Nada lo va a mover. Entonces, eso fue lo que pasó aquí con el apóstol Pablo. Note, vamos a ir casi versículo y palabras por cada versículo. Primero, Pablo. Ya les dije un poco de él. Pablo es un nombre latino, lo que le acabo de decir. Pero él no se llamó así. A él el nombre que lo bautizaron, el nombre que le dieron pues cuando fue circuncidado, fue Saulo, no Pablo. Pero ¿por qué él adoptó ese nombre? Por lo que ya le dije, porque él nació en una región helenista, en ese ambiente donde no eran ritos judíos. Entonces él, para identificarse con esas diferentes culturas que había en su ambiente, dijeron, no hombre, este tiene que ser Pablo. Pero él era Saulo de Tarso. Pero luego se le empezó a llamar Pablo, por lo mismo. Entonces ahora, como le digo, aquí dice, él dice, Pablo. Imagínense, él mismo dice Pablo. ¿Por qué no dijo Saulo, vea? Si era su propio nombre. Pero no, está diciendo con el que se reconoció él. Y donde nació, que era en Tarso. Entonces dice, Pablo, y luego dice, apóstol. Primero, Pablo, ya dijimos cómo es la cosa. Cuál es el verdadero nombre de él, y luego le pusieron el otro, pero las circunstancias por las cuales fueron, donde él nació, por eso le cambiaron el nombre. Ahora, viene y dice, Pablo, apóstol. ¿Qué significa apóstol? ¿Qué significa apóstol? ¿Alguien sabe? Levante la mano, ¿quién sabe qué significa ser apóstol? Nadie. Enviado. Eso es apóstol. Un apóstol es un enviado. Pero oiga, no un enviado así nomás. Eso es lo que estoy aclarando aquí. Que Pablo dice que él tuvo una auténtica relación con Cristo. Y él dice, yo Pablo, oiga, Pablo, apóstol. O sea que él fue un enviado. No es como que usted le diga a su hijo, anda a comprarme a la tienda. Que es por una necesidad que tiene de ir a comprar algo.
Usted lo manda, pero no lo manda con ninguna autoridad. Simplemente él va porque tiene que ir, está siendo obediente a usted a ir a comprar algo. Pero un enviado es como un embajador. Oiga, un enviado, o sea, un apóstol es un enviado, como un embajador de Cristo. Y ese embajador tiene autoridad. Si hablamos humanamente, usted sabe que en los países que tienen relaciones con otros países diplomáticas, tienen lo que son los embajadores. Y no es un cualquiera, ¿verdad? No es un Juan Pérez. No, es un embajador que tiene autoridad. Él está representando a una nación en ese país. Tiene autoridad. Entonces Pablo dice, Pablo apóstol, yo soy un enviado. O sea, alguien que tiene autoridad. ¿Autoridad para qué? ¿Autoridad para qué? Para llegar y poner en orden las cosas. De decir, esto no es así. O sea, hablando teológicamente, Pablo va a poner en orden las cosas. Bueno, ya vimos todo lo que es primera y segunda de Corintios, cómo él ponía en orden. Porque la autoridad que Dios le había dado a él como un apóstol, como un siervo de Dios. Entonces dice él, yo Pablo dice apóstol. Pero ahora viene, ¿de dónde viene esto? Imagínense, ahora dice, entre paréntesis dice, Pablo apóstol, no de hombres, ni por hombre. ¿Por qué no digo así? Pablo, apóstol, oiga, no de hombres ni por hombres, en plural los dos, pero aquí dice, no de hombres ni de hombre, en singular. ¿O por qué no dijo, no de hombre ni por hombre? Sino que primero dice, no por hombres ni por hombre. Es lo que ya le acabo de decir. Pablo está diciendo quién lo había comisionado como siervo de Dios. ¿Quién lo había comisionado como un apóstol? Cuando él dice, Pablo apóstol, no de hombres, se refiere cuando estaba en Antioquía y el Espíritu Santo habló, apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra. ¿Quién lo envió a Pablo? El Espíritu Santo. No le enviaron los profetas y maestros que estaban ahí. Entonces dice, a mí no me enviaron los de Antioquía. Yo Pablo, apóstol, no de hombres. A mí no me enviaron ellos. Ni por hombre. Tampoco me envió Santiago, que es el líder en Jerusalén. Él está diciendo, yo soy apóstol, pero no porque me enviaron estos. Ni Santiago, aunque fuera el hermano de Jesús en carne, tampoco. Porque cualquiera puede decir ahora, vea, ¿y usted de dónde viene? Ah, fíjese que yo vengo de una iglesia. Y si quiere una carta de recomendación, se la doy y se la traigo. Vea qué pastorazo como el que yo estaba. No. ¿Y usted es pastor? Oh, sí, fíjese que yo me gradué y tengo mi diploma, mi certificado de 4 años. ¿Y de qué sirve? ¿Y de qué sirve si no tiene una auténtica relación y llamado divino? O sea, Pablo no estaba diciendo, bien pudo haber dicho, yo, Pablo, apóstol, me envió, el hermano del Señor me envió, Santiago, el hermano en carne de Jesús me ha enviado. ¿A quién le importaba? Vengo de allá de la escuela de profetas en Antioquía, de allá vengo, de allá de los mejores. No, de nada servía Pablo. A él lo que le importaba era tener de verdad, una auténtica relación con el Hijo de Dios. Y eso era suficiente para poder ser enviado y tener la autoridad divina sobre su vida. Por eso, de ahí es donde yo quiero derivar esto para nosotros, que nosotros también debemos de velar y ver la importancia de tener también una auténtica relación con Cristo nosotros. Lo que le acabo de decir, aquí no está usted por su esposo, por su esposa, por su mamá, por sus hijos. Yo ruego que mis hijas no estén porque nosotros las traemos. Claro, hay un lapso de tiempo de vida de ellos, de que se mueven por nosotros y nosotros por nuestra fe los cuidamos, pero va a llegar el momento donde van a depender de ellos con Dios nada más. Ahí se va a ver. Porque hoy pueden decir que ellos vienen porque los traemos. Y claro, están pequeños donde uno, y le voy a decir esto que yo un día dije, vamos a predicar eso algún día. Porque muchos pueden diferir de lo que yo les voy a decir ahora. Los que somos papás y tenemos hijos todavía bajo autoridad. Yo soy del pensar que a los hijos hay que traerlos a la fuerza. Solo uno está de acuerdo y los demás no. Para mí yo soy del pensar eso. ¿Saben por qué?
Porque si usted como cristiano no los obliga a venir, el diablo sí los va a obligar a irse al mundo. Porque el diablo sí los va a obligar y los va a someter bajo el pecado y cualquier cosa. Y nosotros consintiendo que no vaya, pobrecito, que se quede descansando. Ay, no está dormido. El diablo no le va a tener misericordia. No va a tener misericordia. Los somete bajo el yugo del pecado y de ellos. Entonces yo soy del placer de ese. No, tráigaselo. No lo deje. Déjelo, le va a ir mal. Si a un David que era viejo como rey le fue mal porque se quedó en casa, pues. La vieja holgazana bañándose y el viejo aquel de boca abierta viendo a la mujer. Le fue mal. Era día de culto. Era de estudio bíblico viernes y el David de arriba estaba trepado viendo a la señora. Ya días sabía que a esa hora se bañaba la señora. Allá se iba a dar la vuelta por la terraza. Un día se quedó y fue suficiente para que el diablo lo aniquilara. Aquí es importante decirles a ellos, tiene que tener su propia relación con él. No dependa de mi hijo. Yo no puedo ir, váyase usted. Vaya a buscar de él. Yo les he dicho, 17 años tenía de convertido. Yo no andaba esperanzando en que mi papá y mi mamá iban a ir a la iglesia. No, yo había tenido mi conversión con él, no con mi papá ni mi mamá. Bueno, gracias a Dios, ellos nunca se quedaban. Me dieron mi mayor ejemplo a mí. Porque ellos nunca se quedaban. Entonces los hijos tienen que ver el ejemplo de uno, pero bueno. Porque si lo ven mal, claro, van a ser igual que nosotros. Ahora, otra cosa es que ustedes hagan las cosas bien y ustedes les toleren y les aguanten todo. Y ustedes les priven que ellos puedan crecer y tengan su propia relación con él. Porque eso es bien importante. Entonces viene Pablo. Dice, Pablo, apóstol, no de hombres, no de aquellos de Antioquía, ni de hombres. O sea, a mí no me envió tampoco Santiago. ¿Quién entonces lo había enviado? Ahí lo dice. No de hombres, ni por hombre, sino, dice que era apóstol por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Así que les quede claro, le dijo. A mí nadie me ha enviado, no vengo ni representando ningún ministerio, ni ningún pastor, ni nada. Porque como le digo, muchos quieren decir, ay, ¿y usted quién es su pastor? Y que depende de quién sea su pastor general, vamos a ver qué clase de cristiana o qué clase de iglesia es esa. Muchos quieren ver, vea, de dónde viene, de qué línea. Pablo dice, no, yo no tengo ninguna bandera de nada, ni ningún nombre. A mí dijo, vengo y soy apóstol, dice aquí, por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó a él. En nombre de él vengo y soy apóstol y soy llamado apóstol por ellos. Por Cristo y el Padre que lo resucitó de entre los muertos. Dígame qué credencial más grande la que llevaba, ¿verdad? ¿Y usted es cristiano? ¿De cuáles? ¿Qué clase de cristianos somos nosotros? ¿Quién me dijo un día de eso? Ni me acuerdo, a veces me olvidan las cosas. ¿Son cristianos o Cristina? Me dijo alguien por ahí. Cristinos tal vez, ¿verdad? ¿Cristianos o cristinos? Aquí tenemos que tener, hermanitos, nuestra propia relación con él. Y Pablo dice, yo soy apóstol por Jesucristo y el Padre que lo resucitó de los muertos. Esas eran las credenciales de él. Y aunque ya vimos cómo lo menospreciaban, lo tenían de menos, decían que no era nada, y él sabía quién lo había llamado. ¿Quién lo había llamado a él? Él bien sabía. Como le digo, aquí no es que el nombre de nada, hermanitos. Es que el nombre tiene que ser más poderoso que palabra viva para que vea que nosotros somos. Hasta grande que ya nos queda la palabra viva, ¿verdad? Hasta grande nos queda la palabra viva, que es palabra muerta. Le podemos dar vida a ese nombre, pero somos nosotros. Porque hay iglesias que se llaman el gran poder de Dios y no hay nada de poder ahí, ¿verdad?
O sea, los grandes nombres que le ponen, ¿verdad? Y los que están ahí dentro no han tenido pero ni una conversión genuina todavía. Y Pablo dice, no, yo he tenido una auténtica conversión. Y si yo soy apóstol, es por Jesucristo y el Padre que lo resucitó a él al tercer día. Entonces ahora, me quedo hasta ahí a decirles nada más esto. Lo que hemos leído es, hermanito, lo que se le llama la introducción nada más. La introducción. En esta pequeña introducción hay tres cosas. O sea, acuérdense que esta es una carta. Una carta que Pablo le está enviando a las iglesias de Galacia. Y ya va a ver por qué. Después, mire, nos va a caer el otro viernes. Porque aquí apenas empieza esto. Esta es la introducción. Pero va a ver cómo Pablo, ¿por qué les envía esta carta? Se dice que esta carta de Santiago es la más paulina que puede haber. Porque aquí se nota el carácter. Oiga, la identidad propia de quién era Pablo. Porque aquí Pablo sembraba. Porque aquí Pablo grita. Porque aquí Pablo regaña a los gálatas. Les dice insensatos. Los maldice. Porque a él le dolía hasta dónde habían llegado ellos. De haber conocido al Hijo de Dios y luego volverse a los viejos rudimentos. Entonces esta es la carta más paulina. O sea, este es el corazón de Pablo en esta carta. Se dice que esta carta de un solo tirón la dictó. Pobrecito el que estaba escribiendo. Y Pablo allí diciéndole que tengo que mandar esta carta porque me afligen los de Galacia. Entonces, esta es la introducción. Y dentro de la primera, de lo que es esta carta, la introducción se da lo que es, oiga bien, el remitente. Y aquí dice, Pablo, apóstol. No de hombres ni por hombres, sino de Jesucristo y de Dios que lo resucitó. Ahora, aquí está, como le digo, la parte introductoria. Y de esta carta es el remitente. ¿Y quién es el remitente? Es Pablo. Y luego, lo que leemos ahora, el versículo 2. No solamente él, sino que involucra a los hermanos. Y todos los hermanos que están conmigo. O sea, dentro de esta introducción, el remitente dice, yo Pablo, apóstol de Jesucristo. Apóstol. Y todos los hermanos que están conmigo. O sea, meten ese saludo a él y a todos los hermanos que estaban con él. Y ahora, ¿qué va después? La carta que tiene que llevar. Un remitente y un ¿qué? Un destinatario. Y aparte de eso, ¿qué debe llevar una carta? ¿Ah? No. Un saludo. Un saludo. O sea, la carta tiene que llevar un remitente, un destinatario y hay un saludo. Entonces Pablo dice, Pablo apóstol y todos los hermanos que están conmigo, ahí va el destinatario, a las iglesias de Galacia. Ahí va el destinatario. Porque la carta iba para ellos, para las iglesias que estaban en Galacia. Entonces ahora viene el saludo. Dice, gracia y paz sean a vosotros. Ahí ya se dieron lo que es eso de la carta, de la introducción de la carta. El remitente, el destinatario y el saludo, que le dice, gracia y paz. Ahí nos quedamos con estos dos nombres. Gracia. Pablo empieza a introducir ya lo que es su ministerio, que ya se independiza. Él es el pionero del evangelio de la gracia. Entonces, la gracia, ¿qué es gracia? Lo más común conocido, ¿qué es gracia? Un regalo inmerecido. Es una dádiva. Es un regalo que Dios nos da a nosotros, porque esa gracia no la merecíamos. Entonces Pablo dice, cuando les habla y se dirige a ellos, le dice, gracia y paz. ¿Qué viene a producir la paz? La gracia. Porque nada más la gracia que ha sido derramada en nuestros corazones a través del Hijo de Dios es lo que nos viene a dar la paz a nosotros. Sin esa gracia no hay paz. Sin la gracia del Evangelio no hay paz para el ser humano. No la hay. Entonces Pablo dice, gracia y paz a vosotros. Eso
Eso es profundo, hermanito, porque aquí empieza él, como le digo, a hablar de esa gracia y de ese evangelio de gracia y de misericordia. Entonces dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para finalizar ya, hermanitos, esta introducción a esta carta, viene ahora lo que les dije en la pequeña introducción de esta noche, de que todos los anteriores de Pablo no tenían bien definido, no tenían bien claro lo que era el evangelio. Era bien poco. Se lo voy a repetir. Ellos solo sabían de que por maldad, por envidia, habían entregado al Hijo de Dios y que había sido injusto lo que habían hecho. Y el culpable fue este Judas. Hasta ahí nomás. Pero viene Pablo y saca a la luz de verdad qué es ese evangelio. Él ya lo ve diferente. ¿Quién es el Hijo de Dios? Lo ve de otra manera. Y como le digo, Pablo es el pionero de la iglesia. Es lo que le dio sentido a todo lo que es el evangelio el día de hoy. Entonces ahora, mire cómo lo ve Pablo ahora. Después de que le dice, gracia y paz a ustedes de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, dice el 4, hablando de Jesús, el cual, oiga, se dio a sí mismo por nuestros pecados. O sea, ¿qué está diciendo? ¿Cómo lo está viendo Pablo ya? Ya no como Pedro. No lo está viendo como Pedro, que dice, pues, lo entregaron por envidia o porque lo odiaban, lo entregaron y este fue el culpable. No, ahora Pedro lo ve a él como ¿qué? Como el Hijo de Dios, el sustituto por nosotros. Por eso dice, el cual se dio a sí mismo. O sea que a Jesús no lo obligaron. A Jesús no fue la fuerza de ir a la cruz. No, Él se entregó. Él se dio a sí mismo. Él tomó nuestro lugar. Entonces Pablo ya lo ve como ese cordero inmolado y el sustituto por nosotros. Él es esa ofrenda que iba a ser entregada y ofrecida por todos los pecadores. Pero así lo ve ahora Pablo. Pero antes no lo miraba de esa manera. Pero le digo, él es el que trae a flote y a luz lo que es el verdadero evangelio. Entonces dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Él es el que se dio, dice, y se entregó a sí mismo por nuestros pecados y para librarnos del presente siglo malo. O sea, el que Él se ha entregado por nosotros nos libró de todo. Del pecado, de las cadenas que nos ataban, del infierno, de cualquier cosa. Del presente siglo malo, dice. O sea, de todo Él nos libró de la muerte, ¿sí o no? Y de la condenación eterna nos ha librado. Entonces, Pablo ahora, él sí lo ve de esa manera. Y es así como empieza a enseñarlo. Y trae lo que es, como le repito, ese evangelio glorioso de la gracia. Entonces dice, para librarnos del presente siglo malo, y dice, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Porque esa era la voluntad de Dios. El que el Hijo, su Hijo, viniera y tomara nuestro lugar. Ese es el sacrificio sustitutorio. Uno lo dice ahora así, vea, de una manera técnica, teológica. Él fue el sustituto, dice uno. Pero se viene de aquí viene eso. Él se dio a sí mismo, dice. Pero es muy técnico que ahora lo toca. O sea, no existe en la Biblia esa palabra, sino que de manera técnica lo dice ahora uno así. Él fue nuestro sustituto en la cruz. Entonces, pero dice, pero todo fue por la voluntad, dice aquí, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y termina en el 5, dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, termino ya con esto, hermanitos. Esta es la pequeña, sí, breve introducción que queríamos dar de esta carta. Y de aquí en adelante, como le digo, vamos a empezar a ver el corazón de Pablo que lo movió a escribir esta carta. Porque él sabe de que los Gálatas estaban siendo infectados. Porque así como habían llegado aquellos falsos apóstoles a Corinto, aquí los judaizantes habían llegado para engañar a los de Galacia. Vean, los judaizantes. Acuérdense que los judaizantes son ellos, o sea, los judíos, los que decían, tienen que circuncidarse.
tienen que guardar la ley. Tienen que no tomar animales con ahogados, o sea, con sangre. Todo eso eran ellos. Lo que hacían era judaizar. Y lo que querían era que los gentiles que se convertían al cristianismo guardaran lo mismo que ellos. Porque si no les dice, no les va a aprovechar ese Jesucristo que predica, no les va a aprovechar. Tienen que guardar la ley. Y si no, no les sirve. O sea, era el celo que tenían porque querían que, como ellos allá en el pueblo hebreo, ¿verdad? Y no les parecía que, no es solamente por gracia y solamente creyendo en el Hijo de Dios ya son salvos. No, dice, tienen que pagar algo, tienen que hacer algo. O sea, para ellos así es. Vea hoy, lo que les mencioné, los adventistas, ellos quieren que se guarde el sábado. Que se guarde el sábado y que si no, no son salvos. Oh, no, dice, porque ese se va a guardar aquí y hasta allá todavía. Y no tienen que comer esto. De lo que se pierden, vea. No comer camarón, langosta, no comen nada de eso, imagínense. Pobrecitos, vea. Sí, no, para ellos es lo peor, vea. Ellos no pueden comer nada de eso. Y aunque dicen que no trabajan, trabajan unos. Ellos ahí andan y dicen que no, vea. ¿Qué tal si al niño se les cayó al suelo, no lo van a recoger? Ay, Dios, sábado hay que ver cómo cae el niño. Sí, porque si es sábado no tienen que hacer ningún esfuerzo de nada. Nada. Entonces, ellos quieren que uno se haga igual que ellos para poder ser salvo. No, lo siento. Por eso Pablo saca a la luz el evangelio de la gracia y de la fe única en el Hijo de Dios para poder ser salvo. Y no hay más. Acuérdense que Lutero también estaba equivocado con el catolicismo. Él era un monje. Y él decía que tenía que, con ciertos rituales y todo. Acuérdense que la religión católica hace lo mismo, también rituales, ceremonias y aquí y esto y lo otro y repeticiones. Y aquel dice que una vez andaba perdido por ahí en la librería, encontró el libro negro, dice. Y encontró un libro y leyó que decía Biblia y empezó a leer y a enriquecerse, pero que nadie se diera cuenta, porque si se daba cuenta, porque antes, acuérdense, nadie puede tener este libro. Solo el señor sotanudo que estaba allá arriba. Y en latín para que todos los que están abajo dijeran amén, a ver a qué vea. Amén. ¿Qué dijo? A ver, dice la gente. En latín era toda la misa. Y aquel se dio cuenta y dice que llegó a Romanos donde dice, mas el justo por la fe vivirá. Y dijo, me han estado engañando todos estos años de que tengo que hacer esto, tengo que hacer aquí, tengo que hacer allá y tengo que pagar por las indulgencias y por mis pecados. Dice, no hombre, dijo, sí, aquí dice que por la fe vivirá. Y ahí se dio cuenta de la verdad. Porque cualquier religión le va a decir, haga esto para ser salvo. Haga esto para cumplir esto. Haga esto. No es nada. Crea nada más en el Señor Jesucristo. Amén. Y es por fe. Y eso Pablo, hermanito, lo sacó a la luz. Así que aquí en adelante no se vaya a perder ni un viernes, hermanito. Porque va a estar bueno. Bueno. Amén. Pongámonos de pie, hermanitos. Vamos a orar para darle gracias al Señor.